más. En esta oportunidad tenemos presentando la Universidad de la Frontera, particularmente Vivian Fernández, que es miembro del Centro de Gestión y Tecnologías del Agua, y además es docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera. Hoy día nos viene a hablar un poco más del marco jurídico del agua en Chile. Y nada, pues Vivian, preséntate si quieres contarnos un poco más qué haces, qué área del agua es la que te interesa y en cuál te encuentras trabajando. Bueno, buenas tardes, acá en la Araucanía. Buenas noches un poco, porque acá ya se oscureció, ya estamos con un tremendo temporal, así que por un lado también estamos contentos porque está lloviendo, está precipitando, así que es importante para nosotros que este evento climatológico que nos acompaña hoy día, ya ojalá que dure varios días. Bueno, primero presentarme, mi nombre es Vivian, soy docente de la Universidad de la Frontera, también trabajo en proyectos de agua potable rural, ¿ya? Del Centro de Gestión y Tecnologías del Agua. Estamos ejecutando algunos proyectos ahí con el gobierno regional importantes en el área del agua, de los APR, de los sistemas de APR. Por otro lado, también contarles de que soy de profesión ingeniero civil industrial, magíster en desarrollo humano, escala local y regional. Y bueno, hoy día les quiero hablar un poquito acerca del marco jurídico del agua en Chile, ¿ya? Si bien es cierto, yo no soy, no tengo formación de abogado, ni tengo una formación desde el punto de vista legal del agua. Sin embargo, la experiencia tanto profesional que he tenido, especialmente cuando trabajé en la Dirección General de Agua, me ha llevado por el camino de poder ser especialista en los temas de derechos de agua, ¿ya? Así que les voy a compartir mi presentación ahora. Ustedes me avisan si se ve la presentación. Sí, está todo súper. ¿Sí? Y me avisan también porque como hay temporal acá, puede ser que se escuche un poco raro o tengamos algún problema de señal, espero que no pase. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, se ve. Bien. Bueno, como les comentaba, hoy día vamos a hablar del marco jurídico del agua en Chile en un contexto de escasez de agua para consumo humano. ¿Ya? Bueno, ahí está mi nombre, ¿ya? Pero quiero comenzar un poco hablando sobre el derecho humano al agua. Bueno, ustedes, no sé si muchos de ustedes no saben, pero el año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento para Chile, ¿ya? Este reconocimiento, sin embargo, es un reconocimiento que tiene que ver más con una declaración de intenciones más que una obligación para nuestro país. Es más, ningún cuerpo legal o jurídico del agua estipula que nosotros podamos reconocer este derecho humano al agua y que es muy importante, especialmente ahora que se está de alguna manera discutiendo, ¿no es cierto?, cambios legislativos importantes como son la Constitución, etcétera, o que se ha hablado mucho acerca de la reforma al Código de Agua. Sin embargo, hasta ahora, desde el año 2010, en que se reconoció esto explícitamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no ha existido ningún tipo de cambio en el marco jurídico respecto al tema. En otros países, por ejemplo, en Bolivia, Uruguay y Costa Rica, se aprobó el derecho humano al agua dentro de sus legislaciones, ¿ya? Es más, por ejemplo, Uruguay, para que ustedes sepan, incluyó dentro de su constitución de la República el derecho humano al agua. Por lo tanto, hay experiencias en otros países muy cercanos al nuestro acerca de este reconocimiento tan importante que tiene que ver con el derecho humano al agua y al saneamiento. Sin embargo, también no deja de ser importante, ¿no es cierto?, conocer que existen diversos usos del agua a nivel mundial. Y aquí yo les quiero mostrar esta figura
que representa casi todo el mundo. De hecho, Chile tiene unas cifras muy parecidas con respecto al uso del agua, y el uso o el sector que le da mayor uso al agua es la agricultura, ¿ya? Especialmente en los temas, ¿no es cierto?, de agrícolas que tienen que ver con la seguridad alimentaria del mundo, ¿ya? Entonces el 70%, casi el 70% del agua se usa para la agricultura, y después viene la industria en general, con un 21% aproximadamente, y después viene el uso para el agua potable, que es mucho menor, que es el 10%. Sin embargo, el uso del agua para consumo humano es el más importante sin duda. Entonces, no para todos el valor del agua es el mismo. Puede ser que para algunas personas el valor del agua desde el punto de vista, por ejemplo, agrícola, sea mayor, o para el tema industrial, para personas que trabajan en el tema industrial, puede ser que el valor del agua desde el punto de vista no del precio, ¿no es cierto?, o no desde un punto de vista económico, sino que de la valorización del concepto de agua, se ve distinto dependiendo de la persona y del uso que haga esa persona del agua. Entonces, no se puede hablar de un valor en particular, sino de los valores del agua. Y cada persona tiene distintos valores del agua, ¿ya? Y es capaz de valorar el agua desde su punto de vista, o desde su interés, o desde su mirada. Entonces, la forma que valoramos el agua determina cómo se gestiona y se comparte el agua, ¿ya? Y el agua tiene importancia que muchas veces nosotros no conocemos o no le damos, porque si bien es cierto, yo les mostré en la figura anterior que el uso del agua más importante lo tenía la agricultura, ¿no es cierto? Hay otros también usos que son importantes, como es el agua potable y el industrial. Sin embargo, hay otros usos, como es el uso que le dan los pueblos indígenas al agua, ¿ya? Y eso no se habla mucho, no se conoce mucho, ¿ya? Pero para que ustedes sepan, la cosmovisión del pueblo, en este caso indígena, no solamente el pueblo mapuche, que es el más conocido, digamos, aquí estamos con alumnos, estudiantes de todo el país, por lo tanto sabemos que tenemos distintos pueblos indígenas, y por lo tanto cada pueblo indígena tiene un concepto dentro de su cosmovisión que tiene que ver con el agua, ¿ya? Y la importancia que le da al agua dentro de todo lo que es la cultura, ¿ya? Es más, el agua para los pueblos indígenas se mira de una manera muy holística, ¿ya? Y no se puede separar la tierra con el agua, que eso lo vamos a explicar en un par de diapositivas más, ¿ya? Entonces, el agua tiene una multidimensionalidad con respecto a su valor. Tenemos múltiples dimensiones con respecto al agua, y por eso es que el valor del agua no es lo mismo para cada persona. Ahora voy a tratar de explicar un poco acerca del concepto del derecho de aprovechamiento de aguas, ¿ya? Que lo establece el Código de Aguas. El Código de Aguas es la ley que rige, ¿no es cierto?, sobre la administración en general de lo que son las aguas en nuestro país, ¿ya? El Código de Aguas fue un marco legal creado en el año 81, ¿ya? Y en su artículo 6º define lo que es el derecho de aprovechamiento de aguas como un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, ¿ya? Con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el Código de Aguas. Y el derecho de aprovechamiento de aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley. En definitiva, lo que hace este derecho de aprovechamiento de aguas es poder entregar el agua en una especie de concesión, ¿no es cierto?, que esto se establece a través de una resolución que dicta la Dirección General de Agua, y esta resolución después se inscribe en los conservadores de bienes raíces de todo el país, y esta especie de concesión le otorga al privado el derecho de hacer uso de esta agua sin limitaciones, sin limitaciones, y para el uso que la persona estime conveniente.
Entonces, ¿cuál es la situación actual de los derechos de aprovechamiento de agua de acuerdo al Código de Aguas de 1981? Es que, primero que todo, separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, ¿ya? Propiedad individual permitiendo su libre compra y venta, ¿ya? Esto es muy importante porque se separa el agua con la tierra, es decir, una persona que no tenga un terreno, por ejemplo, si yo soy de Santiago y quiero solicitar un derecho de agua superficial en la región de la Araucanía, por ejemplo, no es necesario que yo sea dueño de un terreno en la región de la Araucanía para poder solicitar ese derecho de agua que probablemente puede estar en el terreno de cualquier persona, ¿ya? Ni siquiera necesito conocer la región para poder solicitar este derecho. Entonces, lo que hace este Código de Aguas es separar la propiedad del agua con la propiedad de la tierra, ¿ya? Y eso también, como yo les comentaba anteriormente, no va en la línea, digamos, de la cosmovisión del mundo indígena, ¿ya? Por otro lado, lo que hace este Código de Aguas es autorizar la privatización del agua a través de la concesión de derechos de aprovechamiento de forma gratuita y a perpetuidad, ¿ya? Es decir, para poder solicitar un derecho de agua, la Dirección General de Agua, si bien es cierto, solicita algunos dineros o fondos que tienen que ver más con el trámite que se está haciendo en este caso para la solicitud. Sin embargo, no hay ningún tipo de cobro por el derecho en sí, ¿ya? Y se otorga además a perpetuidad, es decir, el derecho de agua es para siempre, para la persona que lo obtiene es para siempre, incluso es heredable, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un derecho de aprovechamiento de agua a mi nombre y yo fallezco, mis hijos o mis herederos pueden, en este caso, heredar este derecho de agua, ¿ya? Y no es que uno pueda devolverlo al Estado. Por lo tanto, no tiene, como dice acá en la lámina, no tiene causales de caducidad el derecho de agua. Además, permite al titular de un derecho de aprovechamiento comercializar ese derecho. ¿Ya? Enajenar, hipotecar, arrendar. Enajenar significa vender o comprar. ¿Ah? Entonces aquí entramos a otro tipo de, digamos, ahí me pasé. Entramos a otro tipo de concepto que tiene que ver con el mercado del agua. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, yo puedo, en este caso, vender, comprar, ceder, hipotecar, arrendar o hacer lo que yo quiera con mi agua. ¿Ya? No hay ningún tipo de restricción. Además, los derechos de agua no están sujetos a ningún impuesto o tarifa por la titularidad o uso de las aguas. ¿Ya? Eso ya lo explicamos. Y, por último, también ya no es el Estado quien determina las necesidades de agua, ni cuál es su uso racional, sino los particulares, y se genera lo que es el mercado del agua, ¿ya? Que es un sistema de redistribución del agua a través de transacciones entre privados y favorece la concentración de la propiedad sobre este. Es decir, estamos hablando ya derechamente del modelo neoliberal que tenemos hoy día, ¿ya? Donde el agua se transa en el mercado sin ningún tipo de restricción, ¿ya? Pero esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es el régimen jurídico del agua en Chile? Si ustedes se fijan aquí, yo quise un poco reflejar cómo han ido evolucionando los diferentes cuerpos legales que nosotros hemos tenido a través de la historia de Chile, ya comenzando por 1810, ahí está la flechita, ¿ya? Y si ustedes se fijan, han habido bastantes hitos ya antes de, digamos, de la Constitución del 80, que han reflejado y que y la historia de Chile de alguna manera ha llevado a tener la legislación que hoy día tenemos en Chile, ¿ya? Sobre el agua. Entonces, por ejemplo, al comienzo, desde 1810, el régimen jurídico de la tierra se homologaba al marco jurídico del agua. Es decir, y nosotros adoptamos como país, ¿ya? En este tiempo, país recién comenzando la colonización, ¿no es cierto? Nosotros adoptamos la legislación española con respecto al marco jurídico de las aguas, que era muy parecido al régimen jurídico de la tierra, ¿ya? Y en ese tiempo, al comienzo, se entregaban los títulos de merced de aguas, o la merced de agua, ¿ya?
que eran títulos de carácter de dominio absoluto e individual a los beneficiarios con respecto al tema del agua, igual que las tierras, ¿ya? De ese tiempo. Sin embargo, en 1857, ¿no es cierto?, aparece el Código Civil en el tiempo de Andrés Bello, ¿ya?, donde, de alguna manera, este Código Civil fue el primer cuerpo de ley codificado que reguló acerca del tema de las aguas, ¿ya?, y que fija principios que se rigen hasta hoy, ¿ya?, y separa las aguas en aguas públicas y en aguas privadas. Entonces las aguas públicas, la mayor parte de las aguas, que eran las públicas, ¿ya?, que fluían por los cauces naturales, fueron declarados bienes nacionales de uso público, es decir, propiedad de la nación y cuyo uso pertenece a todos sus habitantes. Y las aguas privadas, que eran las merced de agua, ¿ya?, que estaban consideradas dentro de una propiedad o canales, ya se usaban para la regulación del agua y sus cauces, adopta conceptos de dominio como el uso, goce y disposición. La merced puede ser definida como el permiso concedido por la autoridad competente para extraer de los ríos y demás corrientes naturales consideradas como bienes nacionales de uso público las aguas necesarias, ¿ya? Y ahí sigue para sus usos agrícolas. Pero estas aguas nunca podían ser, a pesar de que eran entregadas a privados, no podían ser comercializadas ni se podía producir el mercado del agua mediante la venta y compra de agua, ¿ya?, sino que se entregaba una especie de concesión a los privados, ¿ya?, a través de esta merced. Luego de eso, ya pasaron hartos años, ¿no es cierto?, desde 1857 a 1951, y aparece el Código de Aguas de 1951, ¿ya?, que fue el primer código de aguas que regulaba ya un poco más derechamente lo que eran las aguas en Chile, ¿ya? Y ahí, bueno, el permiso de las aguas lo entregaba el presidente de la República, que se llamaba también merced de agua, ¿ya? Y en teoría estos derechos de uso aún correspondían a bienes nacionales de uso público, pero en la práctica eran tratados como propiedad privada. Los particulares además podrían pedir la cantidad que desearan, y una vez que era otorgada la merced podían venderla o mandarla, pero debían justificar su uso y necesidad y describir las obras físicas, ¿ya? El derecho de aprovechamiento además está sujeto a causales de caducidad, y esto es súper importante, porque hoy día sucede lo contrario. Hoy día el derecho de agua no tiene ningún tipo de caducidad. Sin embargo, imagínense, el Código de Aguas de 1951 sí establecía algunas causales de caducidad, especialmente para las personas que no utilizaban el agua en un periodo determinado. Esas aguas tenían que ser devueltas al Estado para podérselas entregar a las personas que en este caso necesitaban el agua, ¿ya? Y no como un bien ocioso, de alguna manera se podría llamar, para las personas que tienen hoy día concesiones de agua o derechos de agua sin utilizar esa agua, ¿ya? Ese es el Código de Aguas de 1951. Después pasamos al Código de Aguas de 1967, ¿no es cierto?, que ese Código de Aguas fue muy influenciado por la Ley de Reforma Agraria, que es un movimiento, ¿no es cierto?, iniciado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ya como un intento de reforma social y económica que apuntaba a expropiar y redistribuir equitativamente grandes propiedades de tierras con el doble propósito de expandir la clase de los pequeños propietarios de tierras y de modernizar la producción agrícola. Entonces pasó algo muy parecido con las aguas, desde el punto de vista de la reforma agraria, donde se comenzaron a expropiar también las aguas, tal como se hacían con la tierra en ese tiempo, el Código de Aguas de 1967. Entonces, había una fuerte regulación, ¿no es cierto?, del Estado con respecto al tema de las aguas, ¿ya? Y de alguna manera eso estableció de que muchas personas que no tenían acceso al agua pudieran hacerlo, ¿ya? Entonces, ahí se estableció que todas las aguas eran bienes nacionales de uso público, por ejemplo, ¿ya? Y esto permitía la expropiación pública del agua sin indemnización. Los derechos de agua se entregaban por una concesión administrativa, pero perdieron su estatus de propiedad privada, ¿ya? Además, en 1969 aparece la figura de la Dirección General de Agua, ¿ya?, que tenía la facultad de otorgar los derechos de agua y no el presidente de la República.
Entonces, además, se establecían o se entregaban estos derechos de agua dependiendo de la tasa de uso racional, es decir, se otorgaban dependiendo del caso, y se racionalizaba de alguna manera el agua, es decir, uno tenía que explicar y justificar muy bien para qué necesitaba el agua, y ahí, en este caso, la DGA o la Dirección General de Agua, entregaba y veía cuánta cantidad de agua podía, ¿no es cierto?, entregarle mediante esta concesión a la persona. Además, estos derechos de agua se podían comprar, no se podían comprar, perdón, ni vender ni comercializar desde ningún punto de vista, ¿ya? Y podían emplearse para el uso que había sido justificado dentro de la solicitud, ¿ya? Y se podía además caducar el agua, tenía caducidad, es decir, se otorgaba únicamente a quien lo necesitaba, ¿ya? Entonces, de alguna manera, fue una época muy importante donde mucha gente que no tenía acceso al agua pudo tenerla, ¿ya? Esto fue en 1967. Bueno, en el periodo entre 1951 y 1973, donde ocurrió el golpe de Estado, se establece que todas las aguas son bienes nacionales de uso público, que los dueños continuarán usándola en calidad de titulares de un derecho de aprovechamiento, y en donde el Estado adquiere un protagonismo en la asignación y administración del recurso. Es decir, el derecho de agua se ve como una concesión administrativa, ¿ya? Pero eso cambia, ¿no es cierto?, a partir de 1973, donde aparece, ¿no es cierto?, lo que es la dictadura militar, ¿no es cierto?, el golpe de Estado, y a pesar de eso, el Código de Aguas de 1967 no fue revocado hasta 1979, pero había una ley de aguas que era incompatible con este nuevo orden de gobierno, ¿no es cierto?, que estaba muy orientada al modelo neoliberal, ¿no es cierto?, que tenía otros fines, y era muy incompatible este Código de Aguas de 1967 con este nuevo modelo de mercado o de libre mercado que se estaba estableciendo debido al golpe militar, ¿ya? Entonces había un choque político ahí entre los neoliberales y los conservadores más tradicionales y entre las distintas disciplinas con respecto a lo que se tenía que disponer con el agua, ¿ya? Entonces se creó en 1976 una comisión constitucional que abrió una discusión sobre los derechos de agua y cómo estos se organizaban, y se decidió fijar el dominio del derecho de aprovechamiento, transformando al usuario en verdadero dueño, con todas las obligaciones y responsabilidades que el dominio implica. Es decir, aquí aparece entonces, o se establece que las personas que tenían los derechos de agua fueran verdaderos dueños del agua, ya que estos fueran vistos desde el punto de vista de una propiedad privada, ¿ya? Y se le quitó al Estado todo el poder que tenía sobre la administración de las aguas, ¿ya? Eso fue en 1979, ¿no es cierto? Se creó entonces el decreto de ley de 2603, ¿ya?, durante la dictadura militar, y se estableció la contrarreforma agraria, es decir, estas tierras que habían sido expropiadas para la ley de reforma agraria fueron devueltas a los dueños originales, ¿ya?, a los dueños, en este caso, a los grandes empresarios o estos dueños de tierras, ¿no es cierto?, y fueron devueltas a estas tierras a las personas que habían sido expropiadas antes del golpe. Y ahora las aguas en este caso se estaban vendiendo y transfiriendo de una manera bastante, mucho más habitual que antes. Ya se separó por primera vez el dominio de la tierra sobre el agua y se permitió la compra y venta de los derechos de agua, ¿ya? Y se estableció que estos derechos de agua fueran inscritos también en los conservadores de bienes raíces, y con eso también se le dio un estatus de propiedad privada al agua, ¿ya? Igual que se hace con las propiedades. Cuando uno tiene una propiedad, la va y la inscribe en el conservador de bienes raíces, y el conservador de bienes raíces tiene dos registros, uno que es el registro de aguas y otro que es el registro de propiedades o de tierras, ¿ya? Entonces, hay muy poca gente que sabe que hay un registro de aguas en los conservadores de bienes raíces, y ahí están inscritos como propiedad privada, ¿no es cierto?, las aguas de las personas que tienen estas aguas inscritas.
Entonces, los economistas gubernamentales argumentaron que estas políticas impulsarían, esto se trata de que había una intención, ¿no es cierto?, que impulsarían la eficiencia en el uso y conservación del agua, motivando a los propietarios de derecho a considerarla como una mercancía y como un bien económico en vez de un atributo gratuito de la tenencia de la tierra. Es decir, se ve el agua como una mercancía y no como un recurso natural, ¿ya? Y bueno, después de esto, bueno, vamos a ver ahora lo que pasa con la Constitución, pero se escribe finalmente el Código de Aguas en 1981. Entonces, el Código de Agua pasa, ¿no es cierto? Antes del Código de Agua había una regulación estatal y dominio público, y el agua era considerado un bien nacional de uso público. Bueno, y después del Código de Agua se produce lo que es la mercantilización de los derechos de agua y el dominio privado de la agua, y se ve las aguas como un bien económico, ¿ya? Entonces, para hacer un resumen, antes del Código de Agua se ve que el agua se entregaba mediante una concesión administrativa y que el agua era un bien nacional de uso público y se le da prioridad al agua, ¿ya? Y se establecían causales de caducidad. Sin embargo, las mareas de la historia de Chile, como ustedes vieron, se pasó por todo, ¿no es cierto?, hasta llegar a lo que fue el golpe militar, ¿no es cierto? En este caso, el gobierno militar estableció un modelo mucho más volcado a la importancia de la propiedad privada, y por lo tanto ahí cambió radicalmente cómo se trataban las aguas en Chile, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la definición, que ya la dijimos, del derecho de aprovechamiento del agua, y Chile es el único país que admite un uso incondicionado de las aguas, ¿ya? O sea, no existe ningún tipo de condición con respecto a los temas de las aguas, y estamos en presencia de una legislación fundada en la teoría económica del libre mercado, por su marcado énfasis en la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento de agua, la lógica del mercado y el rol subsidiario del Estado. Entonces pasamos de un rol solidario, ¿no es cierto?, del Estado, a un rol mucho más subsidiario y con un marcado énfasis en la propiedad privada, ¿ya? Entonces aquí la normativa, ¿no es cierto?, parte del supuesto que la eficiencia en el uso del agua se mejora si ese bien asume un valor y precio real, ¿ya? Y aquí se empieza a ver el agua como una mercancía, ¿no es cierto?, que tiene un precio y que tiene un valor de mercado. Ya se establece todo esto que vimos de la venta, las compras, las hipotecas, las donaciones y poder ceder el agua sin restricciones. Y hay un rol muy limitado de regulación por parte del Estado, sino que la administración del agua pasa a manos de privados, ¿ya? Entonces, el agua es un bien principal y ya no es accesorio de la tierra o industria para los cuales hubieran estado destinadas. Y hoy en Chile se puede ser dueño de tierras sin aguas y de derechos de aprovechamiento de aguas sin tierra, ¿ya? A los cuales destinarlo. Ya, aquí les quiero mostrar esto, que es súper importante, que es un cuadrito que de alguna manera define qué es lo que dice cada cuerpo legal que rige hoy día con respecto al tema del agua. Y tenemos que el Código Civil de 1855, como yo lo nombré anteriormente, que todavía está vigente, ¿no es cierto?, establece y define que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Sin embargo, después, en la Constitución Política del 80, ¿no es cierto?, se habla muy poco del agua en la Constitución. La verdad es que no se habla mucho del agua. Si uno busca grandes párrafos, ¿no es cierto?, con respecto al agua en la Constitución, no los va a encontrar, ¿ya? Pero sí, a pesar de que no hay mucha información sobre el tema del agua, sí es muy importante la poca información que se entrega o la poca disposición que se entrega, ¿ya? Entonces, en el artículo 19, número 24, en el inciso final, este inciso, ¿ya?, dice en la Constitución del 80, que es la que nos rige hoy día, que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos, ¿ya? Entonces, los derechos de agua concedidos por el Estado están amparados por las garantías constitucionales respecto del derecho de propiedad, ¿ya? Es decir, la Constitución le entrega muchas garantías, ¿no es cierto?, a los privados para que los privados puedan tener estos derechos sin ninguna restricción, ¿ah?
Y eso es lo que hoy día, de alguna manera, las personas, ¿no es cierto?, que han estado en los movimientos sociales, etcétera, o hacen reclamaciones con respecto al tema del agua, de alguna manera establecen estas personas de que no puede estar el agua sujeta a la propiedad privada, ¿no es cierto?, de las personas que la tienen, ¿ya? Sino que el agua tiene que mirarse como un recurso natural al cual todos pueden acceder, ¿ya? Entonces, si no se cambia, y hoy día hay una oportunidad grande de que este párrafo de la Constitución pueda ser modificado, ¿no es cierto?, y pueda de alguna manera abrirse la propiedad, el agua desde la propiedad privada, ¿no es cierto?, y abrirse para que todas las personas puedan de alguna manera acceder al agua de una manera mucho más justa, encuentro yo, que lo que se hizo en ese tiempo, cuando se estableció este párrafo, ¿no es cierto?, que el derecho a propiedad sobre las aguas era para algunos, ¿ya? Entonces, un año después, fíjense, después de la Constitución Política, un año después, es decir, en 1981, se escribe el Código de Aguas. El Código de Aguas es el marco legal más importante que tiene que ver con el agua en Chile, ¿ya? A pesar de que la Constitución entrega, ¿no es cierto?, un paraguas súper importante que es dar una garantía acerca del derecho de propiedad. El Código de Aguas define, ¿no es cierto?, muchas cosas como son el dominio que pueden tener estos privados sobre el agua, ¿ya? Sin embargo, el Código de Aguas sí establece que las aguas son bienes nacionales de uso público, ¿ya? Y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente código, ¿ya? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué la Constitución Política de Chile no establece que las aguas son bienes nacionales de uso público? Y dice la historia de que en ese tiempo, cuando se escribió la Constitución Política de Chile, no se llegó a acuerdo, no hubo consenso en incluir la afirmación de que el agua era un bien nacional de uso público en la Constitución, pues inducía a confusión el que pueda seguirse considerando bien nacional de uso público algo que se estaba reservado o que estaba reservado precisamente al uso exclusivo de los particulares, ¿no? Y por eso es que se acordó de que sacar la frase de bien nacional de uso público, porque la Constitución anterior del 80, que fue la de 1925, sí establecía que el agua era bien nacional de uso público. Después esa frase se sacó de la Constitución, ¿ya? Pero fue por la razón que yo nombré anteriormente. Entonces, se acordó que había que discutir esta redacción, esta frase de bien nacional de uso público e incorporarla en el Código de Agua y no en la Constitución Política de Chile, ¿ya? Entonces, han habido algunos intentos han sido solamente, de algunos parlamentarios especialmente, que han tratado de incluir la frase del agua como bien nacional de uso público en la Constitución. Sin embargo, esto no ha tenido el resultado que se esperaba, ¿ya? Y bueno, aquí yo saqué un pantallazo, una noticia, que esto fue en el año 2020, hace poco, ¿ya? Donde se votó en el Senado el poder incluir o consagrar el agua como bien nacional de uso público. Sin embargo, no tuvo el respaldo, ¿no es cierto?, por este tema de los 2/3, y se dejó ahí su tramitación, ¿ya? Bueno, aquí hay algunas cosas que son rarezas, le puse yo un poco del Código de Aguas chileno. Los derechos de agua gozan de una fuerte y amplia protección y están incluso amparados por las garantías constitucionales, que un poco ya lo que habíamos hablado. El derecho de aguas es consagrado como un bien principal y no accesorio de la tierra. No existen prioridades, ¿no es cierto?, con respecto al uso de las aguas, ¿ya? Esto es lo que pasa actualmente con los derechos de agua. Los titulares de derecho de agua además pueden usarlos o no, ¿ya? No tienen obligación de utilizar el derecho otorgado para un uso exclusivo, ¿ya? Y había una intención de darle mayor dinamismo a la economía, creando derechos de propiedad sólidos que favorecieran la inversión. No se consideran, además, en el Código de Agua, y esto es súper importante,
si uno lee el Código de Agua, uno no va a encontrar en el Código de Agua conceptos como cambio climático o consideraciones de calidad de agua o de la protección de los ecosistemas, porque ustedes comprenderán que en el año 81, cuando se escribió el Código de Agua, en nuestro país no tenía problemas de agua, ¿ya? Había abundancia de agua en ese tiempo. Estamos hablando hace 40 años atrás, ¿ya? Nosotros no teníamos problemas de agua, no existía el concepto de cambio climático, por lo tanto, es difícil pensar, ¿no es cierto?, de que actualmente las condiciones que nosotros estamos con respecto al tema del cambio climático, la escasez hídrica y la sequía, ¿ya? Es difícil pensar que todavía un cuerpo legal de hace 40 años no esté rigiendo, ¿ya? A pesar de que han habido modificaciones importantes, ¿no es cierto?, una al 2005 y otra en el año 2018, que han establecido algunas cosas importantes, que no vamos a alcanzar a ver hoy día, pero para que ustedes sepan, se han establecido cosas como el control de extracciones, como el pago de patentes de agua por no uso, ¿ya? Sin embargo, no han habido modificaciones o reformas de fondo de lo que es el Código de Agua, ¿ya? Tampoco hay consideración de las unidades naturales de cuencas hidrográficas y solo en el Código de Agua se habla de instituciones, por ejemplo, como las asociaciones de canalistas o de juntas de vigilancia, todas estas asociaciones u organizaciones que son muy importantes para el país, pero que están más, o que están organizadas para poder administrar, ¿no es cierto?, el agua desde el punto de vista de la agricultura. Y no se incluye ningún tipo de organización como son los comités de APR o de los sistemas de agua potable rural, que son igualmente importantes para la administración del agua. Entonces, actualmente la mayor parte de los derechos de agua en Chile están en manos de privados, ¿no es cierto? Y la Constitución consagra el agua como un bien privado, ¿ya? Hay algunos aspectos positivos y negativos del agua, ¿ya? Los aspectos positivos, yo hice un esfuerzo por buscar aspectos positivos con respecto al tema de la legislación del agua, ya que hay un acuerdo transversal, ¿ya? De todos en este caso las ideas políticas o de todos los lados políticos, de derecha e izquierda, todos concuerdan de que la legislación del agua en Chile es mala. ¿Ah? Esto no es idea de ciertos grupos, ¿ya? Sino que aquí hay un acuerdo transversal sobre el tema y yo creo que todas las personas están de acuerdo de que hay que modificar el Código de Agua, ¿ya? Sin embargo, en su momento el Código de Agua fue de alguna manera, tenía una intención, ¿ya? Y que era una intención que era positiva, que tenía que ver con la seguridad jurídica, ¿ya? Y de incentivo a la inversión privada, donde había muchos proyectos en ese tiempo que requerían contar con proyectos hídricos seguros, es decir, requerían contar con una seguridad para poder hacer estas inversiones en el país, ¿ya? Entonces se le da la seguridad de que la persona iba, o la empresa en este caso, o la minera que se quería instalar en el país, tuviera los derechos de agua de manera a perpetuidad, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de caducidad, ¿ya? Además existe la flexibilidad y movilidad en el cambio de uso de las aguas, ¿no es cierto?, ¿ya? Y ahí también eso, desde el punto de vista de los usos, se podría ver como un aspecto positivo, ¿no es cierto? Y también la libre, digamos, transacciones que se realizan con respecto al tema del agua. Y bueno, los aspectos negativos que hemos visto varios, que todo esto incentiva el acaparamiento y especulación de los derechos de agua, no se garantiza el acaparamiento, es decir, que las personas que no utilizan el agua, ¿ya?, puedan ser dueños de esa agua sin utilizarla, ¿no es cierto? Solamente se establece un pago de patente por no uso para los grandes caudales de agua, ya de este país, que hay mucha gente que paga esas patentes, y que prefiere pagar esas patentes y no deshacerse de sus derechos de agua. De alguna manera esa fue una modificación que se hizo al Código de Agua en el año 2005. Sin embargo, a pesar de eso, existe un acaparamiento, es decir, que las personas que no utilizan el agua, igual de alguna manera tengan esas aguas, ¿ya? A la espera, ¿no es cierto?, de que el agua sea aún más, digamos, demandada y pueda, en este caso, subir su precio y poder venderlo a un precio mejor.
en el mercado del agua, digamos. No se garantiza ni se incentiva el uso productivo del agua, ¿ya? Y favorece los monopolios, ya eso tiene que ver también con el acaparamiento y la especulación, ¿ya? Y el manejo del recurso como instrumento de competencia económica desleal. Así, bloqueando el acceso al recurso, se impide los ingresos de nuevos competidores y la expansión de la oferta de bienes y servicios, ¿ya? Y bueno, hay algunas iniciativas que yo, esto va a ser lo último, que yo quise mostrarles de alguna manera, que son cosas que yo considero que deberían establecerse ahora en adelante, por ejemplo, en la Constitución, ¿ya? Que se va a escribir, o en un futuro código de aguas que tienen que ver con poder llevar a rango constitucional la declaración del agua como bien nacional de uso público, ¿ya? Un bien y recurso natural de interés nacional, considerar el derecho humano al agua, según lo que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas, pasar de un modelo basado en la gestión privada a otro basado en el control del Estado, ¿ya? Es decir, que vuelva al control del Estado un poco lo que son los derechos de agua, modificar el derecho de aprovechamiento pasando de un derecho real a una concesión temporal acotada con características tales que permita reasignar el agua a usos prioritarios en casos de emergencia, por ejemplo, que se pueda disponer de agua para consumo humano y de alguna manera se priorice el consumo humano por sobre los otros usos. Todo esto bajo, claramente, criterios bien definidos y seguridad para la inversión privada. Y además el pago, ¿no es cierto?, de impuestos royalty para algunas empresas que generan impactos negativos en los territorios con respecto al tema de las aguas. ¿Ya? Bien. Eso sería la exposición, así que los invito a hacer preguntas ahora acerca de lo que conversamos. Vivian, bueno, felicitarte por la presentación súper completa. Yo personalmente estoy súper interesada en el código de agua, entonces fue una presentación como muy concisa con todo junto. Y la verdad que respondiste todas las preguntas que se fueron acumulando en el chat a medida que terminaste la presentación, así que no quedaron preguntas sin resolver. Las preguntas que estaban las respondiste ahora, de hecho al final fue ya la última pregunta que habían consultado con respecto a la Constitución. Así que perfecto, en verdad. Muchas gracias. Sí. Bueno, agregarles de que también por si acaso, bueno, igual los voy a compartir pantalla porque yo traté de hacerlo más corto porque sabía que tenía poco tiempo, pero yo entiendo que este es un tema que es súper, de alguna manera, que tiene un interés público muy importante, especialmente ahora, ¿ya? Especialmente ahora que estamos a puertas de tener una nueva constitución, esperamos que luego, pero yo también puse 2 diapositivas más, ya que no vamos a entrar mucho en las preguntas, pero un poco decirles de que y un poco profundizar, de que cuando se discute esto con otros países, es decir, yo estaba en foros, por ejemplo, me tocó hacer un diplomado también en gestión integrada de recursos hídricos, ya con gente de afuera. Uno cuando conversa con gente de afuera, cuando se ven legislaciones malas en el mundo del agua, ponen como ejemplo Chile, ¿ya? Por lo tanto, la legislación nuestra es única en el mundo, pero es única desde el punto de vista de lo mala que es. Realidad con respecto a los temas de agua, es decir, que por ejemplo cuando ellos hay 3 años consecutivos que no utilizan el agua vuelve a la administración del Estado, ¿ya? Por ejemplo, en Perú también, por ejemplo, hay causales de finalización del derecho de agua, por ejemplo, por la muerte del titular o el vencimiento del plazo del derecho de agua, ¿ya? Por lo tanto, hay ciertas causales de caducidad que son importantes, ¿ya? También se reconoce, por ejemplo, la prioridad para el uso humano, ¿ya? En Brasil, ¿ya? Y, por ejemplo, en Ecuador también lo mismo, bien nacional de uso público se establece, ¿ya? Se establecen prioridades,
se establece también consumo humano, que es un derecho al agua, ¿ya? Y también los derechos de aprovechamiento de agua caducan al terminar el objeto para el cual se concedieron, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, en la mayoría de los países, ¿no es cierto?, que países cercanos al nuestro, de la misma región, digamos, se establecen causales de caducidad del derecho de agua, especialmente cuando la gente no usa estos derechos, y que nosotros esperamos, o la gente, yo creo la mayoría, espera de que esto cambie. Cambie ahora, hay una oportunidad grande de que esto cambie. No sé cómo se va a hacer esto en la práctica, pero debería cambiar. Sí, por supuesto, es lo que muchos y muchas esperamos. Oye, Vivian, ¿puedes presentar el caso que vamos a revisar para la actividad? Pero alguien parece que estaba pidiendo mi correo electrónico, se lo voy a dejar acá en el chat. Ya, perfecto. Para los que quieran. Súper. Natalia ahí va informando a los grupos mientras Vivian presenta el Ahí caso está de el correo electrónico, estudio. parece que alguien lo estaba pidiendo. Ya, voy a presentar el caso. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, el taller, imaginen la siguiente situación. En una ciudad, de una zona agrícola, la falta de lluvias durante mucho tiempo ha provocado una gran escasez de agua para consumo humano de sus habitantes. Es decir, agua potable, ¿no es cierto? O agua para lo que nosotros podríamos establecer que es un derecho humano, ¿ya? Sin embargo, existen dos posibilidades para obtener agua. Una es la laguna cercana donde habitan animales en peligro de extinción, y la otra es pedirles a los agricultores de la zona que entreguen parte del agua que usan para regar. Es decir, hay dos opciones. Una, sacar el agua de la laguna, y otra es pedirle a los agricultores que entreguen esa agua que usan para regar, ¿ya? La sequía ya ha durado mucho tiempo y las reservas de la ciudad se agotan. Debe tomarse una decisión urgente. Entonces, la idea del taller es que se mencionen dos argumentos para convencer al resto que representen a cada una de las posiciones. Es decir, una, la posición de la gente del pueblo que defiende al medio ambiente o que defiende la laguna, ¿ya? Y la otra posición de parte de los agricultores, ¿no es cierto?, que defienden el agua para su riego, ¿ya? Entonces, aquí de alguna manera se puede establecer que lo que hablábamos al principio de la exposición, que tiene que ver con el valor del agua. El agua no tiene el mismo valor para todas las personas, ¿ya? Sino que a lo mejor para los agricultores lo más importante es tener agua para su desarrollo productivo, ¿no es cierto?, o para el desarrollo alimentario, y a lo mejor para la gente del pueblo o para la gente que defiende la laguna, lo más importante es no el riego, sino que el poder tener agua para que pueda, en este caso, cuidarse, por ejemplo, el ecosistema, ¿ya? Entonces, cada una de esas posiciones debería tener al menos dos argumentos claros de por qué defender esa agua.